Continuamos con el programa de educación continuada de la Dirección Científica. Bienvenidos al módulo 4, en donde trataremos la respuesta inmune frente a la infección. Los objetivos de esta charla son los siguientes: reconocer las características de las bacterias, distinguir los componentes antigénicos de las bacterias, reconocer las estrategias para evadir el sistema inmune, entender la respuesta inmune frente a las bacterias gram negativas y gram positivas. En esta primera diapositiva quiero mostrarles cómo existe un reservorio fuente de estas bacterias que escogen una ruta. Esa ruta puede ser, por ejemplo, un trauma, puede ser, por ejemplo, una herida por arma cortopunzante, una herida por arma de fuego, puede ser la translocación bacteriana a través del tracto gastrointestinal. Y hay una ruptura de la primera línea de defensa, que recordemos que hace parte de la defensa innata, como es la piel, las membranas o las mucosas. Una vez existe esta transgresión de las bacterias, hay una diseminación dentro del cuerpo, en donde empieza a aparecer la segunda línea de defensa, complemento y fagocitos, que pertenecen también a la respuesta innata. Posteriormente aparece una replicación de los organismos invasores resistiendo a la segunda línea de defensa, y en ese momento hay una respuesta general en donde desde el punto 3 hasta el punto 5 hay una respuesta local por inflamación, por dolor, por tumefacción. Pero a partir del punto 6, cuando ya hay una respuesta sistémica, aparece la fiebre, aparece escalofrío, leucocitosis, aparece pus, etcétera, una serie de componentes sistémicos en donde ya aparece la infección como tal. Si uno pudiera definir o diferenciar entre lo que es una colonización de una infección bacteriana, la colonización podría estar aquí al principio, ¿sí? La colonización, por ejemplo, de la orina. Pero cuando ya el paciente genera síntomas como ardor al orinar o disuria, o presenta puñopercusión renal o dolor al momento en que yo percuto la región lumbar, y el paciente ya presenta fiebre, alteración del estado de conciencia o escalofrío, pues ya ahí ya vemos que hay una infección. Entonces, aquí aparece la enfermedad, el paciente consulta, esta enfermedad puede cronificarse en los casos, por ejemplo, de VIH, o la enfermedad puede ser aguda, se recupera, damos antibiótico. Si el paciente hace sepsis, shock séptico severo, entonces tratamos con pentaglobin, el paciente se recupera, hay una liberación y una disminución de esas unidades infecciosas, y hay nuevamente la recuperación del paciente. Aquí vemos en esta diapositiva cómo existen diferentes fases durante la infección. En esta gráfica aparece la duración de la infección, y digamos que aquí el nivel del microorganismo, donde hay un establecimiento de la infección inicial, el paciente aquí está sano, hay una entrada del microorganismo, y luego aquí vemos un umbral de activación de la respuesta inmunitaria adaptativa. Recordemos que la adaptativa es por linfocitos T y por linfocitos B, o sea, la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Entonces aquí aparece ya una inducción de la respuesta adaptativa, lo que vemos con fiebre, con alteración del estado de conciencia, lo que hemos dicho. Luego viene una disminución de esa carga viral, porque doy antibiótico, porque doy un adecuado tratamiento para el paciente, hay una eliminación completa del patógeno, y posteriormente hay una memoria inmunológica frente a ciertos, sobre todo virus. En bacterias no es tanto, porque el paciente puede tener múltiples infecciones, por ejemplo, urinarias o meningitis, etcétera, etcétera. Es más que todo una respuesta de memoria frente a los virus. Entonces, este paciente tiene toda esta respuesta frente a la infección bacteriana. Entonces, vamos a revisar los conceptos de bacterias, cómo podemos clasificarlas, cuáles son sus mecanismos de virulencia, cómo evade la respuesta inmunológica y finalmente cómo dispara la respuesta inmunológica. Aquí vemos una bacteria típica donde vemos de afuera hacia adentro, un flagelo, vemos una cápsula, una pared bacteriana,
y un citoplasma donde está su componente genético. Aquí hay ribosomas y de esa manera podemos ver los diferentes componentes. Hay diferentes antígenos bacterianos distribuidos en la cápsula, en la pared, en los flagelos o en los pilis o vellosidades. Por ejemplo, en la cápsula está el antígeno K, en la pared puede estar el antígeno O, en el flagelo el antígeno H y en los pilis el antígeno F. Recordemos que los antígenos son aquellas sustancias que son capaces de desencadenar la respuesta inmunológica produciendo un anticuerpo específico frente a este antígeno. De esta manera podemos clasificar las bacterias de acuerdo con una tinción especial que se hace todos los días en los laboratorios de microbiología y en todos los hospitales y demora aproximadamente 5 minutos y es una manera práctica de iniciar un antibiótico empírico. Entonces puedo diferenciar las bacterias de acuerdo con el gram en gram positivas, como aparece acá, y gram negativas. Las gram positivas son aquellas que contienen lo siguiente, tienen una pared bacteriana bien grande que constituye un peptidoglicano, como lo vemos acá, un peptidoglicano que es todo esto, y luego aparece una membrana plasmática y luego el citoplasma. Si vemos un poquito más grande esta distribución, entonces el peptidoglicano, que lo vemos aquí, gigantesco, ¿sí? Con el ácido lipoteicoico, y luego viene una membrana plasmática. Recordar que esto aparece en células procariotas que no tienen núcleo. Nosotros tenemos núcleos, tenemos células eh, eucariotas y no tenemos pared celular, sí tenemos membrana plasmática. Estas bacterias entonces, las gram positivas, tienen un gran componente peptidoglicano y una membrana plasmática. En cambio, las gram negativas, miremos las tensiones como aparecen aquí de manera diferencial. Las gram negativas entonces tienen una membrana externa, una pared que es más pequeña y una membrana interna. Entonces lo vemos acá, una pared externa con su componente principal, el lipopolisacárido, tiene porinas, tiene una membrana, perdón, una pared celular pequeña y luego una membrana interna celular. Miremos lo siguiente. Las bacterias gram negativas, por presentar esta membrana externa, se hacen más resistentes a los antibióticos, son las que más generan problemas de infecciones multiresistentes y probablemente son las que generan mayor mortalidad. Sin embargo, vemos también que las bacterias gram positivas, ya vamos a ver cuáles son cada una de ellas, las gram positivas generan una respuesta inflamatoria severa y también pueden generar sepsis severa o choque séptico. Aquí vemos con más detalle las bacterias gram positivas con el peptidoglicano, el ácido teicoico o lipoteicoico y la membrana plasmática. Y aquí el citosol. En cambio, las bacterias gram negativas tienen una membrana externa de una bicapa lipídica. Recordemos que estos son lípidos, estos son porinas y proteínas. El lípido A que aparece acá, ¿cierto? Y el lipopolisacárido donde tiene diferentes componentes ese lipopolisacárido y es el que a la larga genera toda la respuesta inflamatoria. Luego viene una pared celular pequeña de peptidoglicano y luego una membrana interna. Entonces, yendo un poquito más allá, aquí vemos el peptidoglicano grueso. En cambio, aquí vemos la membrana externa, el peptidoglicano pequeño y una membrana interna y el citosol. La capa de peptidoglicano de las bacterias gram positivas es más gruesa que de las bacterias gram negativas, como lo hemos visto. Las bacterias gram negativas casi no contienen peptidoglicano, presentan el lipopolisacárido, lipoproteínas y proteínas. Es una estructura de dos membranas, una membrana interna y una membrana externa, y entre ellas un espacio periplasmático donde existe la gran cantidad de, por ejemplo, enzimas que destruyen los antibióticos y que muchas veces el paciente no responde a ellos. Esta membrana funciona principalmente
como una especie de filtro o porinas y gracias a esta selectividad de sustancias, las bacterias gram negativas son menos susceptibles a los antibióticos que las bacterias gram positivas. Y digamos de manera general, casi no existen antibióticos nuevos para las bacterias gram negativas, mientras que para bacterias gram positivas sí, hay varios nuevos que vienen en investigación. Los lipopolisacáridos son o contienen una estructura característica, se encuentran en la capa externa de esas bacterias gram negativas, lo forman la parte glicosídica que corresponde a una N-acetilglucosamina, es decir, un azúcar, y se le conoce como lípido A. Unida a ellas y proyectándose al exterior se encuentra una cadena de azúcar glicosídica. Esta cadena posee una zona central R y le sigue externamente una cadena que, digamos, tiene diferentes azúcares y es variable y es específica de la respuesta de antígenos somáticos, es decir, generan los anticuerpos, a eso se le conoce como O. Las bacterias crecen sobre el agar generalmente como colonias lisas y brillantes, denominadas S. Estas formas lisas mutan espontáneamente a otras formas que son R rugosas y cuando invaden un organismo, la presencia de esas cadenas de polisacáridos dan a las bacterias S una ventaja selectiva de ser más resistentes a la fagocitosis por los leucocitos y por ello más virulentas. Posteriormente vamos a revisar esto con más detalle.